Yo creo que muchas veces nos tenemos que poner en la piel del banco. Es que nosotros tampoco lo haríamos. Tú le darías una hipoteca a alguien cobrándole un 2 o un 3% anual a 30 años de un piso a 3.000 kilómetros de distancia. Pues seguramente no. Entonces hay que ponerse en la piel del banco también. ¿Es mejor primero buscar la vivienda o mejor buscar primero la financiación? Yo, si estás empezando, te diría que lo hagas en paralelo o que primero vayas a buscar esa financiación. Y si no, otra cosa que puedes hacer es condicionar la compra, el contrato de arras que hagas con el vendedor, que condiciones la compra que te van a dar la financiación. No sé qué rentabilidad objetivo poner. Lo importante es saber cuál es tu objetivo, porque a partir de ahí todo es más sencillo. O sea, si no sabes qué rentabilidad objetivo ponerte es porque no sabes cuál es tu objetivo. Y eso es importante. Si a mí me preguntas, en general, yo me fijaría en cuál es... ¿Con qué capital podría empezar? Los bancos, cuando vas de primeras a pedir una hipoteca, pues generalmente nos van a dar el 80% de financiación. Por lo tanto, nosotros tendremos que poner un 20% de esa entrada, más luego los gastos. Entonces, para un piso de 100.000 euros, digamos que tendríamos que tener esos 20.000, más vamos a poner otro 10% de gastos, pues tendríamos que tener unos 30.000. Eso es la situación como estándar, ¿no? Típica. ¿Es buena estrategia invertir en pueblos pequeños? Cualquier inmueble o cualquier activo, incluso el peor activo del mundo, puede ser una buena inversión si se compra lo suficientemente barato. Y esto es así, o sea, en un pueblo pequeño, enano, de 200 habitantes, pero un piso a 4.000 euros, pues es una buena inversión. ¿Cómo la gente compra 7 pisos en 2 o 3 años, empezando con poco dinero? ¿Y cuáles serían las claves? Vamos a comentar varias, pero te diría que la principal es... Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Un poco diferente porque no, en esta ocasión no hay invitado, no hay una entrevista, sino que voy a responder preguntas que tenéis, preguntas que me habéis hecho, y es un formato que llevaba tiempo queriendo probar porque decía, ostras, pues en lugar de siempre traer un invitado, en lugar de siempre tratar de adivinar qué es lo que os interesa, qué temáticas os interesan, pues voy a preguntaros directamente y hacemos un podcast sobre esto. Así que aquí estamos. Hace unas semanas hice una historia en Instagram y os pregunté pues, qué preguntas teníais para hacer este episodio. Así que vamos allá. La verdad es que tengo ganas de probar este formato. Ya me contaréis en los comentarios qué os parece, si queréis que siga haciendo pues más de estos o si preferís el formato habitual. Y de hecho, hay un montón de preguntas, las he agrupado por temáticas. Tengo aquí pues, preguntas sobre hipotecas, sobre rentabilidad, sobre análisis de operaciones, sobre estrategias, sobre cómo escalar, casos concretos, gestión de alquiler, fiscalidad, seguros, regulación, en fin, un montón de cosas. Así que vamos allá. Y el primer bloque que quiero hacer es el de hipotecas o de financiación. Y una persona me pregunta, ¿qué bancos computan mejor los ingresos de alquiler tradicional? Vale. Bueno, aquí también para que nadie se pierda, y explico. Ya sabéis que los bancos, una de las principales cosas que miran es ese ratio de endeudamiento o tasa de esfuerzo, que es mirar qué parte de nuestros ingresos, qué porcentaje de nuestros ingresos se va a pagar cuotas de hipotecas o de préstamos, ¿vale? Y generalmente no quieren los bancos, por norma general, que se pase del 35%, ¿vale? Y claro, aquí esta persona pregunta, oye, ¿cómo me van a computar los ingresos de los alquileres? Porque para los bancos, tus ingresos de tu trabajo, de tu nómina o de ingresos de autónomo, pues de tu actividad, esos van, digamos, al 100%, son ingresos. Si cobras 2.000, pues son 2.000. Pero la duda está, oye, si yo cobro 1.000 euros en alquileres, ¿eso cuenta, digamos, igual que una nómina? Y bueno, aquí hay debate, unos bancos cuentan más, unos bancos cuentan menos, ¿vale? Entonces, en ese contexto va la pregunta de esta persona para que nadie se pierda. Y la respondo. ¿Qué bancos computan mejor los ingresos de alquiler tradicional? Pues la verdad no lo sé. A mí no me gusta mucho hablar del banco rojo o del banco azul, porque creo que no es la forma correcta de responder. Yo me he encontrado pues, dos personas en el mismo momento pidiendo una hipoteca en el BBVA de un sitio y de otro, y a cada uno pues, le han financiado de una manera, le han computado los ingresos de alquiler de una manera, en fin, que no creo que haya que mirar tanto
el color del banco, sino la persona o la sucursal y la forma en la que te estás presentando al banco o al banquero. Así que la respuesta es no lo sé. No lo sé y tampoco creo que sea lo importante. Además de que cada vez más los bancos están más informatizados, más algoritmos. Eso no es un dato que sea público ni que te lo vayan a decir. No, no vas a ir a la página del Santander y dice, pues mira, en este banco los alquileres los computamos al 70%. No es así, ¿vale? Bien, segunda pregunta. Pregunta una persona, si cumples el ratio de endeudamiento, la tasa de esfuerzo, lo que acabamos de hablar, ¿es mejor primero buscar la vivienda o mejor buscar primero la financiación? Vale, es una buena pregunta, sobre todo para las personas que empiezan, que, claro, dicen, ostras, no sé si buscar la vivienda, señalizarla, dar unas arras, si luego no sé si me voy a poder financiar, si el banco me va a dar la financiación, ¿vale? Entonces, yo, si estás empezando, o sea, si nunca has comprado un inmueble, te diría que lo hagas en paralelo o que primero vayas a buscar esa financiación. No, no la vas a buscar directamente, sino que vas a empezar pues, a preguntar. Eso me parece bueno que vayas, pues que hables con dos o tres bancos, que les presentes tus números, pues, cuánto ganas, qué piso quieres comprar, de qué importe, para ver cuánto te queda la cuota y ver si efectivamente cumples ese ratio de endeudamiento. En fin, que te familiarices y que vayas con una mínima seguridad. Seguramente, pues si, como dice esta persona, ya cumples el ratio de endeudamiento, si estás empezando, pues lo normal es que no tengas problemas. Pero me parece bien, oye, me parece bien que tengas una confianza en que cuando compres vas a poder financiar y no vas a tener problemas. Y si no, otra cosa que puedes hacer es condicionar la compra en el contrato de arras que hagas con el vendedor, que condiciones la compra que te van a dar la financiación, ¿vale? Es posible también que haya algún vendedor que no quiera, que diga, oye, mira, yo no, si quieres esta cláusula, yo no te lo vendo a ti. Pues también está en su derecho, ¿vale? Bien, tercera pregunta sobre hipotecas. Dice una persona, bancos que para inversión me den más de 20 años. Vale. Vuelvo a lo de antes, no creo que la pregunta buena sea qué banco, sino qué persona en el banco, cómo negociar con esa persona, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque de hecho yo he financiado de inversión a 30 años y no creo que sea el problema el que sea de inversión o que se llame un banco de una manera o de otra, ¿vale? Bien, otra pregunta dice, ¿hipoteca a corto plazo o a largo plazo? Vale. Bueno, aquí, para mí, la carta a los Reyes Magos, claro, aquí va a depender de tu objetivo, ¿vale? Yo voy a decir lo que yo busco y por qué, pero también voy a poner la otra situación de otras personas que pueden preferir lo contrario, ¿vale? Yo, en general, financio cuanto más mejor. Normalmente, si puedo, 30 años. De hecho, es verdad que hace tiempo, sobre todo cuando había hipotecas variables, hace años, te hablo de, pues no sé, 2018, 2019, 2020, o sea, sigue habiendo hipotecas variables, evidentemente, pero perdón, cuando yo me hipotequé bastante a tipo variable, y ahí, pues también en algunas negociaciones, pues, no sé, me dieron menos años o preferí menos años y luego acabé alargando el plazo, acabé o sea, refinanciando esas hipotecas, en parte para pasarlas a fijo, pero también para extender el plazo. Y ahora sí que tengo claro que, oye, si me financio, pues a cuanto mayor plazo mejor, porque la cuota te va a salir más baja principalmente y por lo tanto vas a tener más cash flow. Es cierto que durante toda la vida de la hipoteca vas a pagar más intereses, ¿vale? Pero el roce, la rentabilidad sobre el dinero que tú pones es mayor
cuanto mayor sea el plazo, ¿vale? Y además, oye, pues siempre tienes la posibilidad de amortizar si en el futuro quieres. Al contrario, es un poco más difícil. O sea, si te hipotecas a 15 o 20 años, pues luego puede ser que el banco no te quiera extender o tengas problemas para refinanciar, pero si tú ya tienes los 30 años, siempre puedes acortarlo en el futuro. Así que para mí, lo máximo que me den, ¿vale? Otra cosa es pues que no te den a tan largo plazo. Por ejemplo, pues en Libertad Inmobiliaria tenemos alumnos pues, que tienen 50, 55 años, me refiero. Pues a ellos seguramente no les van a dar 30 años de hipoteca. Normalmente los bancos dan hasta los 75 años de la vida de la persona. Por lo tanto, pues si tienes 55 años, pues te van a dar una hipoteca a 20 años. Que ojo, que está muy bien, ¿eh? O sea, realmente está muy bien 20 años. De hecho, en España, si es que las hipotecas, cuando hablas con gente de otros países, es que alucinan. O sea, por ejemplo, en México que estuve hace un par de meses, allí las hipotecas, por supuesto, son mucho más caras y el máximo son 20 años. Allí no hay hipotecas a 30 años como en España. Bueno, en España incluso hay a más plazo. Algunos bancos como ING llegan a dar hasta 40 años. Así que bueno, esa es mi visión sobre si hipotecas a corto o largo plazo. Vale, otra pregunta sobre hipotecas dice, ¿puedo pedir hipoteca en un banco español para financiar y comprar piso en Polonia? Vale. Creo que lo vas a tener muy difícil porque el banco el banco piensa en dos cosas. Uno, ¿cómo me vas a pagar? Por eso se fija tanto en nuestros ingresos, por eso mira tanto la tasa de esfuerzo, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo me vas a pagar? ¿Qué ingresos tienes para irme pagando las cuotas? Y el otro que se fija es, vale, y si no me pagas, ¿cómo, cómo cobro lo que me debes? ¿Vale? Entonces, por eso, al Banco Español, pues ostras, que le digas, no, la garantía es un piso en Polonia, dice, buah, en Polonia no entiendo el idioma, está lejísimos, no sé cómo funciona allí el registro de la propiedad, no sé cómo funciona allí el proceso para sacar a subasta un inmueble. No, no me compensa. Entonces, va a ser más fácil, te diría que es que al revés, que vayas a un banco de Polonia y pidas financiación en un banco de allí. Pero es lógico, es que yo creo que muchas veces nos tenemos que poner en la piel del otro, ¿no? En la piel del banco. Y es que nosotros tampoco lo haríamos. O sea, tú le darías una hipoteca a alguien eh, cobrándole un 2 o un 3% anual a 30 años de un piso a 3.000 kilómetros de distancia, pues seguramente no. Entonces, hay que ponerse en la piel del banco también. Vale. Otra pregunta dice, quiero coger una hipoteca pero no sé nada y no quiero que me tomen el pelo. Vale, bueno, pregunta súper amplia. Te diría, empieza a escuchar todos estos podcasts. Hice también un episodio, creo recordar, de todo esto, de cómo financiar hipotecas. También me comprometo a hacer algún otro y a traer algún experto para hablar esto con más detalle. Y bueno, también en mi canal de YouTube tengo un montón de vídeos. Lo digo porque es un tema que es súper amplio. Aquí empiezas a ver ya algunas preguntas y ahí puedes profundizar. Vale, vamos a otro bloque que es más de análisis de operaciones y de rentabilidad. Y hay alguien que dice, no sé qué rentabilidad objetivo ponerme. Y es buena pregunta, porque para empezar tenemos que definir qué rentabilidad es importante para cada uno. Y, o sea, porque hay quien se fija en la rentabilidad bruta, hay quien se fija en la rentabilidad neta, hay quien se fija más en, oye, ¿cuántos euros me quedan a mí en mi bolsillo cada mes? Porque su objetivo... Claro, aquí lo importante es saber cuál es tu objetivo. Porque a partir de ahí todo es más sencillo. O sea, si no sabes qué rentabilidad objetivo ponerte es porque no sabes cuál es tu objetivo. Y eso es importante. Por eso a mí a veces me da miedo
cuando compartimos números, cuando comparto números o cuando traigo a personas al podcast y comparten números y parece que nos tenemos que comparar con esas personas. Y no necesariamente porque tú no sabes cuál es mi objetivo, ¿vale? De hecho, mi objetivo ha ido variando. Si a mí me preguntas, en general, yo me fijaría en cuál es el roce, ¿no? Cuál es del dinero que yo pongo, cuánto me queda en porcentaje, ¿no? En rentabilidad. Es decir, si para comprar un inmueble pongo 20.000 euros inicialmente y el piso pues me deja en mi bolsillo de cash flow cada año 3.000, por ejemplo, pues eso es un roce, una rentabilidad sobre el dinero que yo he puesto del 15%. A mí esa diría que es una de mis métricas principales. Es verdad que me fijo cada vez más también en la TIR, es decir, la TIR sería más o menos esto, pero teniendo en cuenta también cuando se venda el inmueble, por cuánto se va a vender, en fin, es una métrica un poco más compleja, pero me empiezo a fijar algo más en la revalorización también del inmueble. Incluso te diría que me empiezo a fijar en cosas más intangibles como la tranquilidad. También empiezo a buscar inmuebles pues algo más tranquilos, de mejor calidad. También empiezo a buscar también la zona, la ciudad, mejor dicho. Por eso he comprado en Alicante, he comprado en Madrid, he comprado en Valencia, etcétera. Entonces, para responderte, que no me gusta a mí dejar las preguntas abiertas. Te diría que te fijes, por simplificar, en rentabilidad neta. mm, y te diría que si es una ciudad, pues, media o grande, te diría que la rentabilidad neta objetivo debería estar entre el 5 o 6%. Si es una ciudad más pequeña, pues puedes estar ya en 7-8% de rentabilidad neta, más o menos. ¿Vale? Pero, insisto, va a depender. Vale. Vale, otra pregunta en relación parecida. Dice, oye, no consigo que los números cuadren. ¿Cómo hacer para que lo hagan? Pues aquí. Aquí, sobre todo, para mí es importante no compararte con las personas. A mí esto me da pánico, sobre todo de la gente que empieza y escucha cosas, ¿no? Entonces escucha, pues, escucha a alguien en el podcast de yo compré un piso por no sé cuánto y que me da una rentabilidad de no sé cuánto. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, uno, esa persona puede que lo comprara en otra época, ¿vale? Y puede que ahora los precios sean diferentes. Dos, esa persona que viene al podcast, por ejemplo, pues ya tiene una experiencia, ya tiene un recorrido. Entonces tú no, si estás empezando tú, insisto, no te puedes comparar con esa persona. Es como si yo, pues, empiezo a jugar a tenis y digo, ostras, voy a empezar a jugar con Alcaraz. Pues evidentemente no tiene sentido. O sea, no puedes comparar el proceso de una persona con el de otra. Entonces, porque esa persona que ha comprado ese inmueble, pues ha hecho un montón de visitas, ha hecho contactos con inmobiliarias, conoce a otros inversores, en fin, ha negociado el precio, que eso es súper importante, que tampoco comparemos precios de, ostras, es que en Idealista no veo las rentabilidades que ha tenido esa persona, evidentemente, porque ese precio no es al que lo ha comprado esa persona ha negociado. Entonces te diría eso, por un lado, que para poderte comparar con esas personas, primero tienes que recorrer el camino y luego que tienes que ver, pues, si el mercado ahora mismo está igual que cuando esa persona compró para que salgan los números. Igual hay que revisar también esos números si quieres comprar, ¿vale? Para que los números cuadren, por así decirlo. Yo también lo comparo con, no sé, hay gente que sigue anclada en las pesetas, por ejemplo. Y dice, ostras, es que un café ahora es carísimo o ya, pero ¿qué quieres que hagamos? O sea, evidentemente todo
está más caro que hace 5, 10, 20 años, pero es importante que ajustemos nuestras expectativas, porque si no, nos vamos a quedar continuamente atrás y al final no vamos a hacer nada. Y el tiempo va a seguir. O sea, la vida sigue. Que no digo que todo vaya a subir siempre, ¿eh? Por supuesto. Y no digo que haya que comprar a lo loco y que todo vale. Ni mucho menos, al contrario. Pero que, oye, que en algunos puntos tenemos que actualizar nuestras expectativas. Vale, otra persona me pregunta por un piso concreto, ¿no? Que ha comprado. Dice, he comprado mi primer piso, 91.000 euros en Ponferrada, habitacional, es decir, alquiler por habitaciones, 1.000 euros más gastos. Bien, bueno, pues así a priori tiene buena pinta. No sé lo que te habrás gastado en reforma, en comisiones, etcétera. Em, pero a priori, pues tiene buena pinta, em, a priori tiene buena rentabilidad. Así que bien, sí, diría que sí. Vale, otra pregunta también de un caso concreto. Dice la persona, hipoteca 408 euros, comunidad 100 euros, coste total 120.000, financiados 102, buena rentabilidad. Vale. Bueno, a mí me parece interesante que has puesto 18.000 euros de tu bolsillo, o sea que bien, has podido comprar poniendo menos de 20.000 euros, o sea que yo creo que está bien financiado, supongo que te has financiado al 90% o que has complementado con algo más, ¿no? Porque si el coste total está en 120, pues guay. Em, a ver, para completar el análisis habría que saber por cuánto se alquila. Pero bueno, suponiendo que alquilas en torno a, no sé, siendo que te ha costado 120.000, la hipoteca 408, la comunidad de 100 me parece bastante alta, pero bueno, no sé si tiene ascensor o si tiene algo específico, tiene alguna derrama. Bueno, suponiendo que alquilas en torno a 750, 800 euros, me parece una buena rentabilidad. Tampoco sé en qué ciudad, porque aquí, lo que hemos comentado antes, no es lo mismo comprar en Madrid, comprar en Zaragoza, comprar en Valencia, no es lo mismo que comprar en León o en Ponferrada, pues o en un pueblo, pues aquí va a depender. Por eso a mí me parece muy importante el conocer a otros inversores, porque es que o sea, aquí te tendrías que comparar con inversores que estén comprando en tu zona para ver si lo estás comprando bien. ¿Vale? O sea, porque 120.000 euros de coste total, pues te diría, en Madrid es un chollo, en Zaragoza está bien, es razonable, en un pueblo de Albacete es caro, ¿vale? Entonces, por eso es importante ese conocimiento más local y más actual. Por eso yo me parece sinceramente tan importante el estar rodeado de otras personas, de otros inversores. Y no es spam, ¿eh? No es tema de las comunidades de libertad inmobiliaria. Cualquier comunidad me parece interesante o simplemente compartir con otras personas. Vale. Vamos con otro bloque que es más de estrategias, ¿no? De estrategias de inversión. Y una pregunta al hilo de esto que me hacéis es, ¿con qué capital podría empezar? Vale, bueno, ya pensaré a ver cómo, porque esto lo he hecho en las cajitas de Instagram, que es verdad que son cortas, lo cual me ayuda para que no os enrolléis muchísimo con las preguntas, pero es verdad que a veces me falta contexto, ¿no? Porque ¿con qué capital podría empezar? Ostras, es tan amplia la pregunta que necesitaría saber, pues eso, sobre todo dónde vas a comprar, qué idea llevas, porque eso va a determinar bastante. Pero bueno, voy a tratar de hacer un caso que pueda servir a la mayoría y para que también lo extrapoléis cada uno. Bueno, ya sabéis, generalmente los bancos cuando vas de primeras a pedir una hipoteca, pues generalmente nos van a dar el 80% de financiación. Por lo tanto, nosotros tendremos que poner un 20% de esa entrada, más luego los gastos, principalmente el ITP, que depende de la comunidad autónoma, y luego pues si hay gastos de agencia o gastos de reforma, ¿vale? Entonces, para un piso de 100.000 euros,
digamos que tendríamos que tener esos 20.000 más, vamos a poner otro 10% de gastos, pues tendríamos que tener unos 30.000. Claro, eso es la situación como estándar, ¿no? Típica. Eh, yo he comprado pisos por 0 euros con otras estrategias como el BRR, que hemos comentado también en otros podcasts, con otras estrategias complementando una hipoteca más otras fuentes de financiación, como puede ser un préstamo personal. Por aquí han pasado por el podcast pues personas que han comprado poniendo mucho menos de 30.000 euros. Entonces, va a depender mm, va a depender de dónde estés, porque el precio de compra va a ser diferente, el ITP también. Fijaos, yo me fui a comprar a Bilbao, a País Vasco, entre otras cosas por el ITP, porque allí el ITP es del 4% respecto, por ejemplo, al 8% que es en Aragón o al 10% que es en Comunidad Valenciana. Entonces eso también va a depender, ¿no? Del ticket, de la zona donde estás, del ITP. También, claro, yo cuando estaba muy centrado en poner. Ahora, sinceramente, invierto de manera un poquito pues, más tranquila, sin tener en cuenta tantas. Todo esto, porque, bueno, pues ahora tengo más capital y no me compensa el estar pendiente de hilar todo tan fino. Pero al principio, yo me fijaba mucho en esto. Pues eso, incluso a veces que no tenga inmobiliaria, porque la inmobiliaria al final esa comisión de inmobiliaria es un coste que normalmente tienes que poner de tu bolsillo. Oye, que no tenga reforma y que prácticamente no tenga ni lavado de cara. Pues al final miraba mucho la calculadora para optimizar eso, ¿vale? Entonces, en función del punto de partida en el que estés, vas a tener que optimizar unas cosas u otras, ¿vale? Así que espero responderte esa pregunta. Em, mm, Vale, dice una persona, tengo 50.000 para invertir en Valencia, me he leído tu libro, ¿qué hago? Bueno, si solo has leído el libro, te recomendaría que te escuches podcasts, que te veas vídeos de todos los que tengo en el canal y sobre todo que empieces a visitar inmuebles, que empieces a visitar inmuebles para ir cogiendo criterio, ir viendo si es para ti, que la inversión inmobiliaria tampoco es para todo el mundo, y a partir de ahí te irán viniendo también preguntas de forma más natural y luego, pues, evidentemente, pues, puedes hacer muchas cosas, te puedes formar, eh, muchas cosas, pero yo creo que por ahí puedes empezar. Vale, alguien también nos pregunta o me pregunta, ¿es buena estrategia invertir en pueblos pequeños? Mm, bueno, eh, jolín, a veces me gustaría poder tener, ya veré, a ver si organizo pues, un formato un poco diferente para poder matizar preguntas que me hagáis, ¿no? Para saber un pueblo pequeño a qué nos referimos. Un pueblo de menos de 1.000, un pueblo de menos de 10.000 habitantes. Eh, es un pueblo que es pequeño pero está a 3 minutos de una ciudad media. O es un pueblo perdido donde no hay nada. Entonces, bueno, sabiendo que no tengo más contexto, yo diría, yo he sido bastante poco amigo de invertir en pueblos pequeños, en pueblos en general. De hecho, no he comprado, bueno, sí, ahora sí que he comprado en un pueblo. Em, pero en general he sido poco amigo de esto, entre otras cosas porque donde yo vivo, o donde he vivido la mayor parte de mi vida, en Zaragoza, mm, pues no hay área metropolitana. Es principalmente Zaragoza, un par de poblaciones y ya está. Entonces, en Aragón, pues es que un pueblo pequeño es muy pequeño y o sea, en Aragón no existe ese concepto de área metropolitana y por tanto, pues a mí me daba miedo, ¿no? Invertir en pueblos. Sigo pensando que, oye, pues por defecto no. Ahora bien, poblaciones que están muy cerca de ciudades medias donde hay trabajo, donde hay demanda, pues sinceramente es que ya pues son prolongaciones. O sea, por ejemplo, pues yo sí que compré hace unos años en un pueblo al lado de Valencia, que creo que llega hasta el metro. Entonces, eso ya no. Yo es que lo considero ya parte de Valencia. O, por ejemplo, área metropolitana en Murcia
se lleva mucho todo esto, lo de pedanías, etcétera, etcétera, que sí, que son pueblos pequeños, pero es que están a 10 minutos, a 15 minutos de la ciudad. Entonces, en esos casos sí que me parece que puede tener sentido. Un pueblo perdido de 4.000 habitantes, donde no hay trabajo, no hay buenas conexiones, etcétera, pues no lo veo. Em, no lo veo salvo que la rentabilidad sea de locos, porque claro, luego hay algún pueblo donde tienes una rentabilidad del 20% y dices, bueno, pues es que en 5 años he recuperado la inversión y sí, pues puede que ese piso cada vez valga menos, pero es que la rentabilidad es súper alta. O sea, aquí siempre es rentabilidad-riesgo. Entonces, hay veces que yo digo una cosa que la leí a su vez en un libro, era más de bolsa, pero el concepto aplica igual, que es cualquier inmueble o cualquier activo, incluso el peor activo del mundo, puede ser una buena inversión si se compra lo suficientemente barato. Y esto es así, o sea, en un pueblo pequeño, enano, de 200 habitantes, pero un piso a 4.000 euros, pues es una buena inversión. Y al contrario, el mejor activo, el mejor inmueble del mundo, puede ser una pésima inversión si se compra demasiado caro. El mejor piso del barrio de Salamanca, pues sí, puede ser muy buen piso, pero como lo compres caro es mala inversión, ¿vale? Vale. Otra pregunta. ¿Recomiendas empezar por una plaza de garaje si no tienes para un piso? Mm, es buena pregunta. O sea, te voy a decir que sí, que no. Te diría que sí, porque empiezas a aprender y empiezas, oye, no es lo mismo, pero oye, pues empiezas a ver cómo es el proceso de compra, cómo es ir al notario, cómo se inscribe en el registro de la propiedad, cómo haces un contrato de alquiler, cómo lidias con un inquilino. Bueno, empiezas a familiarizarte. Te diría que no, porque pues una plaza de garaje tiene muy mala fiscalidad si lo haces legalmente, tienes que repercutir IVA, no tienes reducción del 50%, tiene mala financiación, porque no te van a financiar igual que una vivienda. Y generalmente yo tengo algunas plazas alquiladas y generalmente la rentabilidad no es tan buena, porque luego los gastos pesan mucho. O sea, el gasto de IBI y el gasto de comunidad pesan bastante y te lastran la rentabilidad, además de la fiscalidad. Entonces, te diría sí y no, depende de lo que busques. Vale, vale. Me preguntáis, ¿mejor comprar un piso al contado y recibir ingresos ya o comprar 4 pisos para el futuro? Vale, entiendo que tu pregunta es, oye, o compro, me lo invento, tengo 100.000 euros, o compro un piso ya al contado, o doy 4 entradas para comprar 4 pisos. Bueno, nuevamente va a depender de lo que busques, de tu objetivo. Si me preguntas a mí qué haría en mi situación, en la mía, ¿eh? No en la de, no sé cuál es la tuya, no te conozco, pero en mi situación, sin duda, yo compraría, no sé si 4, o sea, también puede haber un punto medio. Si te da miedo la financiación, si te da miedo la deuda, me planteas 1 o 4, también puede ser 1 o 3, 1 o 2, ¿vale? Pero yo personalmente utilizaría financiación, es decir, compraría más inmuebles, porque la rentabilidad sobre el dinero que tú pones va a ser mayor y oye, dentro de X años, en lugar de un piso vas a tener 4 que se han ido pagando solos, en fin, todo lo que hablamos en libertad inmobiliaria, pues es lo que aplica en esta respuesta. Em, mm, vale, vale, hay dos preguntas que voy a unir de cómo escalar o cómo crecer, cómo comprar más inmuebles. Una es cómo escalarlo rápido, o sea, con entre 30 y 50.000 ahorrados. Y hay otra pregunta que es parecida, que dice que cómo la gente compra 7 pisos en 2 o 3 años, empezando con poco dinero, con 20.000 euros aproximadamente. Bueno, pues efectivamente por este podcast
han pasado personas que han hecho, pues que han tenido historias parecidas. Yo mismo, cuando empecé, también empecé con una estrategia para ir escalando. ¿Y cuáles serían las claves? Mm, Vamos a comentar varias, pero te diría que la principal es la obsesión. O sea, em, sí, es que te diría que lo principal es estar obsesionado, o sea, pues como dices, ¿no? Comprar 7 pisos en 2 años, eh, empezando con poco dinero, solo es posible si te obsesionas. Y te diría que si eres positivo, y tratas de cuando surja un problema ver cómo resolverlo. Si no, mm, es casi imposible. Em, ¿Cómo se hace? Pues bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Por aquí ha pasado también gente que han comentado más en detalle sus estrategias. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Mark, me viene a la cabeza, por ejemplo, Néstor, me viene a la cabeza Ángel. En fin, hay distintas estrategias que puedes ir viendo en el podcast, pero, por ejemplo, el BRR puede ayudar bastante. Es verdad que ahí vas a necesitar un dinero temporal, o sea, vas a necesitar, sí, un dinero para poner y luego sacar. Entonces el BRR puede ser una de las estrategias. Otra de las estrategias puede ser comprar varios inmuebles en paralelo para que no esté todavía en CIRBE. Aquí cada uno, pues, que valore si se siente cómodo con eso. También genera mucho estrés el comprar operaciones en paralelo. Complementar con otras fuentes de financiación, como pueden ser préstamos personales. Mm, y, por supuesto, ir reinvirtiendo lo que consigues en los inmuebles y, por supuesto, también ir ahorrando, tanto de tu trabajo como si puedes conseguir otra fuente de ingresos. O sea, yo las personas que he visto que han escalado rápido, como dices, pues eso, son gente que se han obsesionado con esto, que todo el dinero que podían metían en esto, que incluso han vendido su coche para conseguir más ingresos, o sea, para conseguir más ahorros y para quitarte una cuota de un préstamo para tener la foto mejor. En fin, necesariamente, si quieres conseguir algo así, es obsesionarte. Y ojo, no digo y aquí cada uno tiene que pensar, ¿compensa? No lo sé, ¿eh? No, no, yo no digo que compense. Así que también piénsalo, porque no todo es escalar rápido. A veces también el ir tranquilamente y disfrutarlo, pues, es bueno. Yo, alguna vez lo he comentado. Si echo la vista atrás, o sea, súper contento de haber empezado con la inversión inmobiliaria y en general de ese camino hacia la libertad financiera. Pero si me tengo que arrepentir de una cosa es de eso, de no haber disfrutado el camino, o sea, de haberme centrado en el objetivo y no haber saboreado esas pequeñas victorias, ¿no? Como se suele decir. Bueno, vamos con otro bloque que, es de como casos más concretos. Y dice una persona, tengo 2 pisos alquilados, pero mi novia quiere comprar una casa para vivir, se acabó. Bueno, em, mm, lo bueno es que, ya tienes 2 pisos alquilados. O sea, para mí, el comprar una casa para vivir, no digo que sea un error, pero que tiene más sentido como lo has hecho tú. Primero, comprar esos inmuebles de inversión que tienen unas cuotas de hipoteca, pero generan unos ingresos, y luego ya comprar tu casa para vivir porque, es más sencillo así, ¿no? Si lo haces de la otra forma, si te coges una hipoteca ya muy grande, es posible que luego, pues, tu capacidad de financiación ya esté agotada, ¿vale? Entonces, por mirar el lado bueno, pues, oye, has podido comprar esos 2 inmuebles y, bueno, es verdad que, claro, si es una hipoteca grande con una cuota grande, pues es posible que estés ya más capado para el futuro. Aquí es que te puedo ayudar poco. Te puedo ayudar poco.
ya sabes, estos son matemáticas, pues tendrás que ver cómo, o sea, si la tasa de esfuerzo te da para poder seguir o no. Y si no te da, pues ya sabes cuál es la alternativa, generar más ingresos para volver a tener más capacidad de financiación. Pero bueno, que la vida es esto, la vida es elegir y me parece bien, ¿eh? Yo que he vivido siempre de alquiler y lo he defendido mucho, pero también he dicho que llegará el día en el que diga, oye, ya está, quiero comprar mi casa para vivir, seguramente pues si decido tener familia, pues seguramente ese sea el momento. Entonces, que no todo es dinero, no todos son alquileres, que veo también esa parte que es importante. Vale. Em, una persona dice, casa de obra nueva que puedo convertir en edificio. 3 plantas y ascensor. ¿Alquilarías una planta? Vale, no termino de entender la pregunta del todo. Em, pero bueno, entiendo que quieres hacer una especie de house hacking, que es alquilar parte de parte de tu vivienda. O sea, si lo puedes, o sea, si lo puedes hacer, si puedes independizar perfectamente y con esas 2 plantas, digamos, a ti te vale para vivir, pues a mí siempre me ha parecido interesante esto del house hacking. De hecho, jolín, yo creo que lo descubrí tarde. Esto es como más moderno, pero a mí me hubiera gustado hacer algo así cuando, en una época más joven, donde te apetecía compartir vivienda con gente, pues haberlo hecho. La verdad es que a mí me parece interesante esto. Vale, ahora hay algunas otras preguntas. Hay una que es ¿cómo gestionar los suministros en un piso alquilado por habitaciones? Vale, bueno, principalmente tienes 2 opciones. Uno que es, mm, bueno, o 3 opciones quizá. Uno que sería decir, oye, suministros incluidos. Pues te alquilo la habitación a 350 euros, tiene los suministros incluidos. ¿Vale? Otra opción sería, no, mira, la habitación son 300 euros y luego los suministros, pues os voy cada mes, pues lo que gastéis os lo voy dividiendo. Y una tercera opción sería la que yo hago y la que te recomendaría, que es, no, mira, la habitación son 300 euros y son 50 euros de suministros, ¿vale? Em, y me pagas los 350, pero los suministros son 50 euros que luego iremos ajustando, pues más o menos, iremos ajustando cada X meses, tanto a favor como en contra. Pero eso te evita, o sea, eso te evita, por un lado, que gasten mucho, porque es, oye, sí, tienes incluidos hasta 50 euros, pero si te gastas más, te lo voy a cobrar. Entonces, no pongas la calefacción o el aire acondicionado a tope, porque te lo voy a cobrar. Pero también tiene la ventaja de que no tienes que estar todos los meses diciéndole a cada inquilino, oye, me debes 23 euros. En fin, yo lo hago como más cada X meses. Pues, y también más o menos pues el invierno se compensa con el verano, ¿vale? Eh, yo lo hago así, ¿vale? Eh, mm, mm, vale, hay una pregunta que dice, ¿utilizas alguna plataforma que te ayude a identificar mejores barrios para invertir? Sí, y no. O sea, a ver, en general, ya cuando estás en una ciudad, pues ya vas viendo cuáles son los barrios que te interesan para invertir. Em, pero realmente lo puedes hacer directamente. O sea, puedes empezar a ver distintos barrios, pues por cuánto puedes comprar, por cuánto puedes alquilar y por tanto sacar esa mm, rentabilidad del barrio. Otra cosa que a mí me gusta es Idealista, tiene el informe de precios que puedes ver precios agregados tanto de compra como de alquiler por metro cuadrado. Y de esa forma te puedes sacar si lo quieres hacer más analítico, pues lo puedes sacar ahí. Pues dices, oye, pues tal barrio tiene un precio metro cuadrado de 2.000 euros.
y se alquila ese metro cuadrado a 10 euros. Pues ahí puedes rápidamente sacar la rentabilidad media de cada barrio. Si es, por ejemplo, una ciudad que no conoces nada, pues lo puedes sacar de esa manera. Mm, mm, mm. Vale. ¿Buen seguro de impago? Pregunta alguien. Em, yo la verdad es que estoy empezando ya desde hace un tiempo a hacer garantías de alquiler en lugar de seguro de impago para que tengan, em, para que tengan cobertura indefinida, ¿vale? Porque los seguros de impago normalmente te cubren X meses de impago, 12 meses, 18 meses, y si el impago se alarga más, pues deja de cubrirte. Entonces, por eso yo estoy empezando a usar ya más garantías de alquiler. Vale. Vale, buena pregunta. Dice, al comprar un piso, ¿cómo pagas menos impuestos? ¿Persona física o como empresa, autónomo? Vale. Bueno, lo de autónomo no aplica aquí, porque realmente cuando tú alquilas no es una actividad profesional para la que tengas que ser autónomo. O sea, la pregunta es, ¿persona física o empresa? ¿Vale? Eh, vale. A ver cómo lo explico sin extenderme mucho. De todas formas, tenéis un vídeo en YouTube donde además no mucho, hace unos 3 meses, hice un vídeo donde explico todo esto con números, compartiendo pantalla, con la calculadora y lo vais a entender mucho mejor. Pero bueno, para responder la pregunta rápidamente, yo prefiero comprar como persona física. O sea, mejor dicho, la pregunta que dices, ¿cómo pagas menos impuestos? Para mí, como persona física, si lo comparas bien, acabas pagando menos impuestos si tu objetivo es usar esas rentas para tu vida personal, sí, para pagar el colegio de los niños, para pagar el gimnasio, para pagar el supermercado, etcétera. Mm, Es verdad que hay gente que dice, no, que es como empresa, pues conviene más porque las empresas tienen unas reducciones cuando tienes más de 8 viviendas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una situación particular, efectivamente existe ese régimen, es un régimen especial de arrendamiento de viviendas que tiene una bonificación y que en lugar de pagar el tipo de sociedades del 25, pues tienen una reducción y pagan el 15%. Entonces hay gente que dice, oh, pagar el 15%. Bueno, incluso aún en ese caso, que tienes que tener 8 viviendas, que tienes que tener una persona contratada, bla, 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 incluso aún en ese caso, a mí me salen mejor los números si inviertes como persona física. Porque si inviertes como persona física, cuando el alquiler es tradicional, el alquiler es de larga estancia, ya sabéis que hay una reducción del 50%. Por lo tanto, aunque estés en el tramo máximo del 47% de IRPF, tu tipo efectivo es del 23,5%, ¿vale? Y tú dirás, vale, la empresa paga el 15, es menos de ese 23,5. Pues sí y no, porque realmente ese dinero luego lo tienes que bajar a tu bolsillo y por lo tanto ya tienes que distribuir un dividendo o ponerte una nómina y ya te pasas de ese 23,5, ¿vale? Entonces, yo la verdad es que soy bastante crítico con la gente que recomienda invertir siempre como sociedad, por lo menos para ahorrar impuestos, no. Otra cosa es que estás pensando en la sucesión, que estás pensando en riesgos, que ya tienes una empresa y la quieres aprovechar. Bueno, eso es otra cosa. Pero para la mayoría de la gente creo que tiene más sentido comprar como persona física. Por no hablar de la financiación. O sea, no tiene nada que ver la financiación que te vayan a dar a ti como Carlos que la financiación que le vayan a dar a una empresa que acaba de montar Carlos con 3.000 euros de capital social y que no tiene actividad, que es literalmente cero. O no te van a dar financiación o te van a dar una financiación en condiciones malísimas y además avalando tú personalmente. Así que, bueno, creo que ha quedado claro. Em, mm, mm, mm. Vale. Algunas preguntas, un poco del contexto. Vale, dice, sigo pensando que debo dar el paso, aunque esté la guerra, pero quiero saber qué piensas. Pues pienso que nadie sabe lo que va a pasar. Te puedo decir lo que yo hago y lo que yo voy a hacer.
que creo que tiene más sentido que intentar adivinar lo que va a pasar con el mercado. Em, yo sigo confiando en el sector inmobiliario, en el mercado inmobiliario. Em, Sigo comprando inmuebles. Ojo, asumiendo que en algún momento, por supuesto, que pueden caer los precios, ¿eh? O sea, que nadie piense que los precios van a subir siempre, que los alquileres van a subir siempre. Pero aún, a pesar de ello, digo, oye, esto tiene sentido esta inversión de aquí a 20 o 30 años, porque si no, no inviertas en inmuebles. O sea, para mí la inversión en inmuebles es algo a largo plazo. Y para mí sí que tiene sentido. O sea, vamos a seguir necesitando viviendas. em, Pongo una parte del dinero, el resto lo pone el banco con unos tipos de interés que están bien, me salen los números. mm, Incluso aunque caiga el precio de la vivienda o incluso aunque caiga el precio del alquiler, tengo un margen. En fin, no digo comprar a lo loco, digo, oye, con todo esto bien atado, ¿tiene sentido? Pues para mí sí, porque siempre va a haber cosas. El problema es que yo no me he encontrado nunca una situación donde todo sea, ostras, es el momento perfecto para comprar inmuebles. Yo, mira, empecé con Libertad Inmobiliaria en 2019 y ahí, pues, empecé a hablar con mucha gente, con muchos alumnos, con muchas personas que me transmitían, pues, sí, sus miedos, sus inquietudes. Y ya en 2019, o sea, cada año ha sido una cosa. En 2019 era, ostras, que es que el mercado ya lleva subiendo unos años. ¿Esto realmente va a seguir subiendo? O sea, ya en ese momento había gente que pensaba que estaba caro. Luego, claro, luego llegó el COVID y es, ostras, este año es que esto se hunde, el mundo se hunde mal. 2021, creo recordar, bueno, seguíamos un poco saliendo de la pandemia. Creo que 2021, 2022 fue la guerra de Ucrania. Se dispara la inflación, se disparan los tipos de interés. Ostras, con estos tipos de interés tiene sentido comprar. Luego en el 2023 ya, es que ya me pierdo. No sé, igual ya empezaba el miedo a la regulación. 2024 creo que llegó la ley de vivienda, ¿no? Ya no recuerdo si creo que fue en el 23 o en el 24, ya no sé. En fin, que siempre va a haber cosas. Siempre hay incertidumbre, nunca va a ser el momento perfecto. Entonces, mm, en algún momento vas a tener que decidir si te lanzas o no. Yo sobre todo también lo vería como, oye, ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ver si lo puedes asumir. Que a veces pensamos, no, es que voy a comprar una vivienda y me voy a arruinar. Y eso, ostras, vale, puede que una vivienda caiga de precio, puede que tengas un problema, pero hombre, una vivienda no es una estafa. Si compras una vivienda por 100.000 euros no se va a ir a cero. Entonces, también pongamos en contexto qué es lo peor que puede pasar, ¿vale? Vale, hay una pregunta en relación a esto también, ya no de inmuebles, sino de fondos indexados, ¿no? Dice, iba a abrirme una cuenta en Indexa para invertir en fondos indexados, pero ha llegado la guerra. Bueno, lo mismo. Es verdad que la bolsa se ajusta más rápidamente a lo que ocurre, el mercado inmobiliario es más lento. La bolsa es verdad que puede caer más a corto plazo, pero es que es lo mismo. O sea, de hecho, te diría que es hasta bueno. Si cae si empiezas a invertir y cae la bolsa, es que es hasta bueno porque ya comprarás más barato. En los fondos indexados, lo suyo es ir comprando cada mes, ir comprando poco a poco, no tanto lo que vayas a comprar ya, sino lo que vas comprando mes a mes. Así que te diría que empieces cuanto antes, porque sería hasta bueno que cayera el mercado. Pero insisto, nadie sabe lo que va a pasar. Vale. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos cubierto bastante todas las preguntas que me habéis hecho. Y lo que os digo, me interesa que me digáis en los comentarios qué os parecen este tipo de episodios diferentes, si queréis que haga más, de qué os interesarían las preguntas, porque a lo mejor
pues puedo hacer también episodios temáticos, por ejemplo, hablando, respondiendo preguntas vuestras, pero de temas concretos. Bueno, a ver qué se os ocurre, qué me decís en los comentarios para ver si seguimos haciendo este tipo de episodios. Así que nada más, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, que vaya muy bien. Adiós.